No sé si ya lo había dicho antes, pero creo firmemente que la década de los 70 fue la mejor en la historia del cine. La cantidad de clásicos que se lanzaron esos años es una locura, y curiosamente muchos de esos clásicos son de terror. Cuando se habla de las mejores películas de terror de la historia, es una garantía encontrar más de 3 películas de esta década, por lo que me di a la tarea de recopilar las que creo que son las 10 mejores películas de los años 70. Creo que esta es fácilmente la lista más difícil que he hecho en la historia del canal, porque no solamente he tenido que dejar fuera a varias de mis favoritas de la década, sino también a otros clásicos que tienen su lugar más que merecido. Por lo que te podrás preguntar, bueno, entonces ¿cuál es tu criterio para armar la lista, no? Pues yo considero 3 aspectos muy importantes, que el primero es cuál es la influencia de la película dentro del cine en general, también cuál es la calidad de su cinematografía, no solamente la foto, sino toda la producción, y por último, que también aborda el género de terror. Por lo que tomando eso en cuenta, te recuerdo que esta lista no es para nada definitiva, solamente es la mía. Y también, si no lo has hecho, te recomiendo checar en mi canal las otras listas que tengo con el top 10 de las mejores películas de terror de los años 80 y 90. Así que bueno, con todo eso, comencemos de una vez. Aunque a veces no lo digamos en voz alta, casi todos los hombres nos preguntamos si seríamos unos buenos padres, pero solo alguien como David Lynch podría usar bebés monstruosos e imágenes surrealistas para comunicar esos temores. Lo interesante es que Lynch se inspiró en su propia vida para hacer esta película. El desarrollo de esta vino cuando su hija Jennifer apenas tenía 2 años, quien había nacido con los pies abasquetados que requirieron una extensa cirugía correctiva. Al mismo tiempo, Lynch vivía con su primera esposa Peggy en un barrio pobre de Filadelfia, lo que hace de esta cinta una muy personal del director, y en sus palabras, su más espiritual. No por nada el protagonista Jack Nance, con todo y esos pelos parados, parecen ser un retrato del joven Lynch. Intentar describir la trama de Eraserhead es tan inútil como describir cualquier película de David Lynch. En sus palabras, él no filmaba películas, sino pesadillas. Y creo que eso queda más que claro cuando ves esta película. Sin embargo, el elemento constante de la cinta recae en ver a Jack como un hombre perdido en un paisaje apocalíptico que intenta cuidar a una criatura deforme que representa tanto su hijo como sus propios miedos. Aunque muchos la tachen de incomprensible, Eraserhead tiene una lógica emocional muy clara. Es un retrato distorsionado de la ansiedad de traer vida al mundo, del temor a no proteger a tu hijo del entorno o al mundo de tu hijo. No cualquiera se anima a hacer un remake de un clásico del tamaño de Nosferatu, pero si tu nombre es Werner Herzog, no eres cualquiera. Conocido por su trabajo en documentales, su aproximación a personajes con delirios de grandeza y un toque de locura, o por esa voz tan épica, Here comes Honey Boo Boo. El director alemán hizo de la obra expresionista de F.W. Murnau una verdadera obra maestra del terror existencial. El siempre inquietante Klaus Kinski encarna al conde Orlok con una mezcla única de repulsión y hasta de lástima. Su vampiro no es un amo de la seducción ni un monstruo despiadado, más bien es un ser trágico, condenado a una eternidad de deseo y de soledad. Frente a él, Isabella Adjani compone una luz etérea, casi mística, que con su piel pálida y expresiones intensas parece ilustrarla como un ser que transita en un plano espiritual más que uno físico, como si fuera un reflejo del vampiro. Visualmente la película es una genialidad. La fotografía de Jörg Schmidt-Reitwein se mueve entre la pintura romántica y el documental, usando la neblina de manera sofocante, mientras el uso de la música de Popol Vuh añade una dimensión casi religiosa que transforma la historia en una especie de misa fúnebre. Aunque su inicio lleno de momias mexicanas y un murciélago en cámara lenta o ver a Kinski casi flotar hacen que sea suficiente para ponerte los pelos de punta, el principal gancho de Nosferatu de Herzog recae en su melancolía y en su visión del vampirismo como metáfora de la decadencia humana. Si tomamos en cuenta la tendencia que tenía el terror setentero, Nosferatu se acerca más a lo que muchos le llamarían cine de arte que terror puro. Y Herzog demostró que incluso un monstruo como el vampiro podía filmarse con poesía visual. Existen películas tan influyentes que a veces no te das cuenta de su impacto debido a la gran cantidad de homenajes y referencias que hacen otras películas a lo largo de los años, y The Wicker Man es una de ellas. No estoy hablando del remake con Nicolas Cage porque esa te da miedo, pero por razones completamente distintas.
Pero bueno, antes de Midsommar y el boom del terror folclórico, Robin Hardy presentó una historia que se mueve entre el thriller policial, el musical pagano y la sátira religiosa. El detective protagonista, interpretado por Edward Woodward, encarna la rectitud y la fe cristiana en su forma más dogmática. Su llegada a Summer Isle para investigar una desaparición lo sitúa en un entorno libertino y hedonista que desafía toda su estructura moral. Christopher Lee, en uno de sus papeles más icónicos, interpreta al enigmático Lord Summerisle, líder de esta comunidad que venera la fertilidad y está llena de ritos perturbadores. Lejos de los sustos baratos, el director se apoya en la tensión atmosférica. Puede haber incluso personas que no la vean como una cinta de terror, pero eso sería limitarse solamente a los convencionalismos del género. El terror no viene de un monstruo ni del crimen, sino de ver la caída de un hombre cuyo sistema moral no lo puede salvar frente a la locura del fanatismo. Estrenada en una época en la que el terror británico estaba dominado por la estética gótica de la Hammer, The Wicker Man fue una apuesta arriesgada. La fotografía era naturalista, la música era menos bombástica y su acercamiento casi antisustos la alejaron del gusto popular. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una película de culto, piedra angular del terror folclórico y un punto de partida para cineastas como Ari Aster o Robert Eggers. Una de las joyas de la corona del cine británico, Don't Look Now, es una de esas películas que no solo son un deleite de ver, sino una que no te suelta aun cuando la has terminado de ver. Después de la muerte de su hija Christine, John y Laura Baxter viajan a Venecia. Ahí conocen a una anciana ciega que alega haber visto al espíritu de Christine. Laura le cree, pero es el escepticismo creciente de John el que lo lleva a tener visiones de una figura en un impermeable rojo como el que usaba su hija. Muy retirada de la imagen romántica de la ciudad, el director Nicholas Roeg y su director de fotografía Tony Richmond deciden filmar Venecia durante el invierno, llena de tonos fríos, poca gente y llena de una sensación de fatalidad inminente que le da a la película su identidad distintiva. Al utilizar una narrativa que se apoya más en lo visual que en el texto, Roeg utiliza técnicas revolucionarias de montaje para contar una historia que navega entre el presente, el pasado y el futuro. Pero es su destreza como director la que comprueba que el público en general es capaz de aceptar técnicas novedosas cuando el centro de la historia es un drama muy humano y accesible. Más allá del tono de misterio, la cinta explora de manera profunda el duelo, la culpa y la percepción fragmentada de la realidad. Capitalizado por uno de los finales más impactantes del cine de terror, se ha convertido en una de las cintas más influyentes del cine de horror contemporáneo. Cuando tu película causa un trauma generacional en el que la gente no solo dejó de ir a la playa, sino que además aumentó la caza de tiburones a nivel mundial, sabes que hiciste un clásico. Es fácil ver Jaws hoy y reírse del tiburón falso o desestimar su ritmo que no está lleno de sustos a cada rato. Puede que carezca del subtexto ecológico o que su crítica social no sea tan profunda como la de algunos de sus contemporáneos, pero su manejo del horror es magistralmente visceral. La trama parece sacada de un creature feature de los años 50. Un pequeño pueblo estadounidense es aterrado por un monstruo, el cual 3 hombres valientes buscarán enfrentarlo. El monstruo en cuestión es el tiburón Bruce, el nombre que le pusieron de cariño durante la trepitosa producción, y lo interesante es en cómo su cacería implica un viaje de autoconocimiento para los 3 hombres. Spielberg dirige con una maestría tal que no creerías que al final del rodaje consideró retirarse del oficio para siempre, manipulando nuestras emociones al subir y bajar la tensión apoyada por una sugestiva y maravillosa banda sonora de John Williams. Todo esto se suma a que el director entiende el concepto de cómo nosotros le tenemos más miedo a lo que no conocemos, algo que se refleja en su decisión de esconder al tiburón durante la mayor parte de la cinta, dejándolo solamente para momentos específicos. Bueno, también tuvo que ver que el tiburón fallaba tanto que tuvieron que limitar su tiempo en pantalla, pero ¿a poco no suena más bonito lo que dije? No descarto hacer una lista de los mejores giallos en el futuro, pero en esta ocasión me limitaré al exponente más popular de este subgénero italiano, Suspiria de Dario Argento. Aquí seguimos al estudiante Susie Bannion, quien tras llegar a una escuela de danza en Alemania, presencia una serie de asesinatos hacia las alumnas. Poco a poco descubrirá que detrás de la academia se oculta una aquelarre de brujas. Bastante simple, ¿no? A decir verdad,
La película no destaca por su desarrollo de personajes ni por dejar un mensaje profundo, pero lo que sí tiene, y vaya que tiene mucho, es una de las atmósferas más icónicas e inquietantes del cine de terror. El ejemplo más claro está en su uso del color. Argento quería que los tonos recordaran a los de Blancanieves, y junto al fotógrafo Luciano Tovoli utilizó el proceso de Technicolor para saturarlos al máximo, resultando en la sensación de estar transitando en una pesadilla. No solo son las luces, sino la sangre también construye una película donde los colores parecen palpitar. Otro elemento destacable es la música de la banda Goblin, quienes experimentaron con diferentes instrumentos para crear un ambiente donde las brujas se sintieran presentes en todo tiempo y en todo lugar. Suspiria comienza como un giallo tradicional, con su tono de misterio y asesinatos, para después transformarse en una pesadilla sobrenatural. Es un cuento de hadas oscuro donde el surrealismo sustituye a la lógica y donde la histeria nunca se detiene. En el espacio, nadie podrá escuchar tus gritos. Pocas líneas de un póster han sido tan épicas como acertadas. Bajo la visión de Ridley Scott, inspirado por el éxito de Star Wars, el director tomó el concepto clásico del cine de terror, de un monstruo suelto cazando a su presa, y le inyectó un nivel de sofisticación pocas veces visto en el género. Con efectos visuales innovadores y un enfoque adulto, Alien logró fusionar el terror y la ciencia ficción en una sola obra maestra. Inspirándose en clásicos espaciales como It, The Terror from Beyond Space y usando la estructura de una película de casas embrujadas de los años 40, el guión de Dan O'Bannon introduce una historia sencilla pero letal, donde vemos a un grupo de camioneros espaciales enfrentándose al organismo perfecto. Sus imágenes se han grabado en la memoria colectiva del cine, ya sea el nacimiento del xenomorfo en el pecho de Kane, o Sigourney Weaver sobreviviendo junto al gato mientras todo se cae a pedazos. El diseño biomecánico de H.R. Giger dio vida a una criatura que parecía salida de una pesadilla sexual y tecnológica al mismo tiempo. Casi medio siglo después, Alien sigue siendo la medida con la que se compara toda película que intente unir el terror con la ciencia ficción. Y aquí se demostró que el horror puede ser arte, que la tensión puede ser elegante y que el espacio, en efecto, es el lugar más aterrador de todos. Muchas de películas de terror te provocan sustos, pero son pocas las que te dan una sensación de suciedad y maldad mientras las ves, casi como si pudieras olerlas. Desde el primer segundo de The Texas Chainsaw Massacre, Tobe Hooper se vale de la forma de un documental para construir un relato denso y claustrofóbico. Filmó con cámaras de 16 milímetros para impregnar la imagen de un grano áspero, rodó en locaciones reales de Texas y añadió un texto inicial que afirma que los eventos que estamos a punto de presenciar son reales, con todo imágenes de cadáveres y un inquietante reportaje de radio. Como en muchos slashers, la historia no es lo que mantiene nuestra atención, sino el despliegue de violencia contra un grupo de adolescentes con las hormonas al mil, cuyo mayor pecado fue toparse con la gente equivocada. En este caso, una familia de caníbales cuyo miembro estrella es el maníaco portador de motosierra y máscara de piel humana, Leatherface. Uno de los aspectos más aterradores de la película es la actitud de la familia hacia las víctimas. Rompiendo con el realismo tradicional, Hooper los muestra como seres que no buscan dinero ni placer, ni siquiera parecen ver a los demás como humanos. Para ellos, las personas son objetos, huesos para usar como muebles o simplemente carne para consumir. Por eso la Final Girl Sally es tan convincente y efectiva, porque nosotros tampoco entendemos la maldad que tenemos frente a los ojos y somos forzados a vivirla desde su nivel como víctima. El final, con Leatherface bailando, dando a entender que el mal está libre en medio de un hermoso pero sangriento atardecer, parece ser Hooper diciéndonos que el ciclo no termina y que siempre habrá nuevos inocentes que se topen en el camino de Leatherface y su familia. Por años, El exorcista de William Friedkin ha sido considerada la película de terror más aterradora de la historia, y honestamente no es difícil ver por qué. Las escenas de la poseída Regan McNeil diciendo maldiciones que pondrían a cualquier tía del mundo a persinarse o vomitando a medio cuarto son cosa de leyenda. Sin embargo, más allá de su espeluznante tercer acto, se esconde un drama sobre la fe y la duda finamente construido. Tal y como lo conté en un video del canal con mi experiencia al verla por primera vez, la cinta es mucho más que un intento por aterrorizar a la audiencia. En palabras del propio Friedkin, es una parábola cristiana sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero a pesar de su núcleo dogmático, es a través del padre Karras que la película sugiere algo más inquietante, que el mal no siempre viene de una fuerza cósmica o de un monstruo, sino que a veces lo dejamos entrar sin darnos cuenta y habita dentro de nosotros.
Desde su estreno, ninguna otra película ha provocado reacciones tan extremas, ya sea con sus desmayos en las salas, rumores de un rodaje maldito o reportajes de personas que aseguraban ver apariciones en sus casas. El poder del exorcista se siente desde el momento en el que el padre Merrin se enfrenta al demonio en el Medio Oriente hasta su confrontación final en el cuarto de Regan. 50 años después, sigue siendo el exorcismo definitivo del cine y el recordatorio de que lo sagrado y lo profano nunca han estado tan cerca. Muchas la han intentado imitar, secuelas y remakes han querido capturar su magia, pero al final sigue existiendo solo un Halloween de John Carpenter. Esta fue la película que dio inicio al apogeo del slasher de los años 80 y 90. Sin embargo, mantiene la distinción de ser una obra más sofisticada y sorprendentemente menos sangrienta que sus sucesoras. Desafiando la noción del terror de bajo presupuesto, Carpenter y su fotógrafo Dean Cundey aprovecharon al máximo los recursos al filmar en Panavision con lentes anamórficos, siendo una estética casi reservada para las grandes epopeyas de antaño. En esos amplios encuadres llenos de espacio negativo, Carpenter sugiere que el mal puede surgir de cualquier lugar, mientras los personajes parecen cada vez más aislados del mundo. La cámara nunca ofrece seguridad, se desliza por las calles de Haddonfield, espía por las ventanas, se asoma desde los armarios y sigue a sus víctimas con una calma casi inhumana. Desde la impactante secuencia inicial, que es un plano subjetivo a través de los ojos del asesino siendo apenas un niño, Halloween deconstruye la idea del hogar como un espacio protector y convierte cada rincón de los suburbios en una trampa mortal. Con su cámara acechante y uso del plano subjetivo al estilo Hitchcock, Carpenter nos convierte casi en cómplices del asesino. Con su icónica banda sonora, compuesta por él mismo usando sintetizadores y un piano, convierte cada nota en una advertencia de peligro inminente. Además, Halloween redefinió el papel de la Final Girl con Laurie Strode, interpretada por una debutante Jamie Lee Curtis, quien encarna la inteligencia, vulnerabilidad y resistencia que marcarían al género por décadas. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la imagen de Michael Myers con esa máscara blanca e inexpresiva que lo convirtieron en el villano de terror más reconocible de todos. Tal y como lo dijo el Dr. Loomis, no hay nada detrás de esos ojos, solo oscuridad. Y quizás ahí está el secreto de Halloween, mostrarnos que lo más terrorífico no es lo desconocido, sino lo que camina entre nosotros sin motivo alguno. Esa fue mi lista y ahora quiero conocer cuál es tu película favorita de los años 70 y también qué película crees que faltó poner en esta lista. Gracias por ver el video y nos vemos en el cine.